Y sí, tuvimos una discusión porque él hizo esa declaración y entonces yo le contesté por la prensa, que lo invitaba a un debate sobre el tema, porque que dijera sobre qué sostenía esa teoría de que Sarmiento detestaba a los indios y de que más, que los había matado. Porque durante sus 6 años de presidencia solo se registra un combate y fue consecuencia de un malón. No se registran episodios, ninguno, bajo su gobierno. Finalmente él no pudo sostener lo que había tirado así alegremente, porque no se puede decir el Hitler de momento, no, genocida tiene que haber hecho un genocidio. Y eso además permite poner las cosas en claro. Sarmiento no es Roca, Sarmiento no hizo una campaña al desierto. La zanja de Alsina era una enorme zanja, solo una enorme cuneta para que no se pudieran llevar el ganado. Los aborígenes obviamente que podían cruzar. Lo que no podían hacer era trasladar 3.000 cabezas de ganado, pues se caían en ese pozo y no salían. Roca hizo un paseo griego, ya prácticamente no quedaban aborígenes. ¿Vos viste alguna vez alguna imagen de Roca peleando? El gran cacique que dirigió la Confederación de las Salinas Grandes fue Calfucurá. Y Calfucurá muere en el año 74. Su hijo, Namuncurá, después va a negociar con el ejército argentino, incluso hay fotos de él vestido como oficial del ejército argentino. Y estamos hablando del hijo del gran cacique Calfucurá. Cuando Roca avanza hacia el sur, estaban bastante diezmados los sectores, pueblos originarios que quisieran pelear, porque había otros que ya se habían pasado con armas y bagaje del otro lado. Uno de los caciques de la provincia de Buenos Aires tenía la cuenta bancaria más importante de la ciudad de Azul, porque tenían los negocios, ellos hacían como de intermediarios en el comercio con Chile, de ganado, licores, etcétera. Nuevamente es en el ciclo de charlas. Hoy tenemos un lujo. Hoy vamos a tener una persona que vamos a poder hablar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Sarmiento, de Perón, de la nacionalización de los ferrocarriles y un poquito también de política, porque vamos a aprovechar. Hoy está con nosotros Ricardo Tito, historiador, docente. Recién estábamos hablando 25 libros ya publicados, entre ellos verdaderas obras como las referentes a Sarmiento, que nos vamos a desarrollar. Yo Sarmiento es uno de esos libros que ha sido publicado. El otro, Un genio ineludible. También vamos a hablar, ¿Sarmiento es un genio ineludible? Bueno, una de las cosas que vamos a charlar. Y el otro, el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo te va, Ricardo? Muchas gracias, es un gran gusto venir a esta casa. No es la primera vez que vengo, he venido antes, he participado, digamos, observado momentos de tomas de decisiones. Asambleas importantes, ¿no? Asambleas importantes, y fue para mí todo un aprendizaje, estar en contacto directo de un gremio que, digamos, se distingue dentro del sindicalismo argentino por su defensa de la democracia sindical. Así que para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias. Y ahora tenemos una nueva rama, la cultura, ¿no? El teatro con Norman Brisky. Una gran iniciativa que habla justamente Norman Brisky como padrino. Mira, los grandes dirigentes y sindicatos que han dejado un jalón dentro de la democracia sindical, por ejemplo, Luz y Fuerza de Córdoba de los años Agustín 70, Tosco. Tenía una revista, Electrón, que digamos, era una revista de cultura. Sigue saliendo Electrón. Sí, se mantiene, es una tradición. O sea que la relación, el vínculo entre un sindicalismo democrático y intentar elevar el nivel social, cultural, acercar actividades artísticas, etcétera, constituye una unidad en el fondo, porque significa un concepto de respeto del trabajador como un hombre integral, no solo como un, digamos, no solo en su función de trabajador asalariado. Bueno, vos sabés que una de las cosas de Norman Brisky es el padrino del teatro que tenemos. Pero ya este loco quería que haga el escenario abajo porque
quería modificar toda la estructura. Le digo, pero escúchame, esto es un sindicato. Bueno, el que se mete este es un sindicato. El que se mete con artistas e intelectuales. Claro. Digo, esto es un sindicato riesgo, obrero. ¿Vos te crees que tenemos plata para andar modificando todo lo que hicimos? Estás loco. Pero no, es muy importante este proyecto que tenemos también de debates que también hacen en un momento político donde tenemos un presidente como Milei, de ultraderecha, que va contra todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, las mujeres, que haya un ciclo como este y que tengamos invitados como vos, son los pequeños lujos que uno se puede dar. Así que... Mira, es casi una ley histórica. Quien nunca trabajó, es muy difícil que vaya a defender los derechos de quienes trabajan. Sí. Y quien solo trabajó como mercenario, digamos, como servidor de intereses extraños, en la función política va a cumplir el mismo papel. No se puede esperar otra cosa. O sea, hay roles de formación de una persona que es imposible que varíen simplemente porque asume un cargo público. Sí. La verdad, son momentos que van a pasar. El militar es militar, por ejemplo. Tiene una educación de ordeno y mando, de verticalismo en las decisiones. Esa es una educación que pensar, por ejemplo, en un militar acostumbrado a la democracia es pensar algo que no puede existir porque no hubiera hecho carrera como un militar. Claro. Si hubiera sido democrático. Es muy sencillo. Hay, cada profesión tiene sus jerarquías, sus órdenes éticos, sus desarrollos morales. Y culturales. Y culturales, claro. Su cultura, la cultura que lo genera. Entonces, digo, porque vos mencionás, y cuando se habla de la casta, por ejemplo, bueno, el que está en la cultura de la casta política o de la casta sindical, es muy difícil que rompa con eso, o sea, que inicie una nueva vida, digamos. No, imposible. El burgués es burgués. Bueno, por eso los trabajadores nunca tenemos que seguir a ningún temas burgués. Que por supuesto son de absoluta actualidad, pero que tienen ya decenas y centenas de años. Nunca seguir a ningún burgués ni a ninguna burguesa. Eso es una observación que hacemos. Bueno, ¿largamos? Como vos gustes. La aparición del ferrocarril en el mundo, ¿fue una revolución? Mira, generalmente se habla de que estamos ahora en la cuarta revolución, que sería tecnológica, ¿no? Y que hubo una primera revolución industrial que es el vapor. Claro. ¿Por qué? Porque eso significó que la fuerza motriz dejaba de ser humana o animal. Pero primero no fue la rueda. Bueno, sí, esa es una... digamos, pero en cuanto a lo que llamamos revoluciones industriales, en lo que llamamos revoluciones industriales se considera en el fines o último cuarto del siglo XIX, del siglo XVIII, o sea, 1770, 1780, la primera revolución industrial. Esa revolución del vapor originó dos grandes medios de comunicación que modificaron el mundo. Primero el ferrocarril y luego más tarde los vapores, los barcos que dejaron de estar dependiendo del viento para ir para el lugar que desean, ¿no? En los dos casos, el vapor, por ejemplo, los transatlánticos modificaron sustancialmente o formas combinadas como los barcos que tenían fuerza motriz a base de hélices, que combinaba vapor con, muchas veces con trabajo humano, en los ríos. Los ríos, para hacer una visión histórica, fueron el medio de comunicación natural del ser humano y por eso todas las ciudades importantes, Londres, París, o están Nueva York, Río de Janeiro, Buenos Aires, o están a orilla de un río o están a orilla del mar, porque es el medio de comunicación natural que el hombre tenía y que le permitía trasladar cosas de un lugar a otro. Es sabido, por ejemplo, que durante décadas la madera del Chaco bajaba por el Paraná, así enviada nomás por la corriente. Con la corriente de agua, exactamente. Bueno, pero lo del ferrocarril es extraordinario porque lo que modifica es la comunicación en la tierra, sobre el campo terrestre, de lo que significaba, por ejemplo, traer
la producción de azúcar en carretas desde Tucumán, antes del ferrocarril. Locura total. O, para algo que seguramente a todos nos interesa, de Mendoza a San Juan, el vino hasta Rosario. Eso es importante. Sí. Los licores, digamos. Sí, sí. Bueno, el azúcar también. Más o menos. No tanto, pero bueno. Estamos hablando de bueyes, 2 o 3 personas por carreta, decenas, si no centenas de carretas alineadas una atrás de otra. Los bueyes tienen que comer. La gente tiene que descansar. Y estamos hablando, por ejemplo, San Juan Rosario, 20 días a 25 días. Cuando se instala la línea ferroviaria, el mismo viaje se hace en 1 día y medio. ¿Y cuántas personas ocupaba? 4 o 5 más los jefes de estación, contra decenas de personas. Entonces, sí, igual eso no lo cuentes mucho porque si te escucha Milei va a decir, podemos bajar más gente todavía, podemos echar más ferroviarios. No, porque él está en el negocio de las carreteras, o sea, los camiones. Tiene otro negocio. Y el papá el de los colectivos. El negocio va por otro lado. Vos sabés que el papá está en el Grupo Dota. Y el Grupo Dota es el único grupo que cobra un 20% más del subsidio del gasoil que las demás empresas, con la excusa que tienen un chasis que es más pesado que el resto de las empresas. Claro, bueno. La verdad es espectacular. Ya sabemos lo que significó la destrucción, el ferrocidio, como se lo llama comúnmente acá en el gremio. Pero en aquel momento, estamos hablando, por ejemplo, en nuestro caso, 1870, la inauguración de la extensión Córdoba-Tucumán se hizo exactamente en el 76. 1876 es cuando llega el primer ferrocarril a San Miguel de Tucumán, saliendo de Córdoba, en el viejo central, el central argentino, Rosario, Córdoba, Tucumán. ¿Y sabes cómo se llamaba la locomotora en la que viajó el primero a Tucumán? El primer viaje a Tucumán, que se expone, creo que en Tafí Viejo está, en Tucumán está, no me acuerdo en qué lugar. No, conozco Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Le pusieron a la locomotora, que acababa de ser presidente 2 años antes. Esto sucedió ya bajo la presidencia de Avellaneda, que fue el sucesor. Pero si Rosario era uno de los puertos como para, digamos, acercar la producción del interior y darle salida por el río, que era completamente natural, el cambio es de orden de calidad, no de cantidad. Es de cantidad que se convierte en un cambio de calidad. Porque los productos llegan mucho mejor que andar atravesando, vadeando ríos, sufriendo lo que una carreta puede sufrir en un camino de tierra, contra los rieles de acero o de hierro en su momento, como le decían los caminos de hierro se les llamaban al principio de los ferrocarriles. O sea que sufría mucho menos el producto que se transportaba. Era más económico por tiempo y por inversión de gente en el trabajo y además era mucho más rápido. Muchísimo más rápido. O sea, entonces, iban y venían 4 o 5 veces en el tiempo en que una carga llegaba. Primera revolución entonces, industrial. Una gran revolución, importantísima. Y está combinada con la telegrafía. Porque justo a los trenes se van haciendo. Sarmiento, presidente, lo llama a su ministro del Interior, que era Dalmacio Vélez Arfield, y le dice: Vélez, ¿qué podemos hacer que mejore nuestras comunicaciones rápido y que no sea muy caro? Porque eso dijo Sarmiento a Vélez Arfield. Sarmiento le pregunta a Vélez Arfield, que era cordobés. Él era sanjuanino, mirá, gente del interior, porque muchas veces se habla de los porteños, un gobierno con mucha representación del interior. Y Dalmacio Vélez Arfield le dice: líneas de telégrafo nos permitirían comunicarnos
Entonces, a la par del ferrocarril se fue extendiendo la red telegráfica, con lo cual no solo estaba el traslado físico de mercancía, de productos, de intercambios regionales, que permitió algo que también era muy dificultoso antes, sino también la comunicación. Comunicación que, por ejemplo, aunque parezca mentira, le sirvió cuando triunfa Avellaneda, el sucesor de Sarmiento en la presidencia. Mitre, que añoraba ser presidente, se alzó en armas. Y Sarmiento pudo jactarse de decir: es la primera guerra en el mundo que se gana gracias al telégrafo. Porque es como si manejaras internet hoy en día. Claro. Él sabía los movimientos de Mitre antes que Mitre los hiciera, porque existía el telégrafo. Entonces se anticipó a todos los movimientos, a donde Mitre iba a tratar de hacer su golpe de Estado, porque fue un intento de golpe de Estado. Sarmiento ya lo sabía un día antes que llegaran, porque otra vez el que iba a caballo tardaba mucho más que el telégrafo. Otra vez la misma combinación entre comunicación y desarrollo, ¿no? Entonces Sarmiento fue un fanático del tema del tren y hasta hizo, hizo el tramo justamente en el central argentino de Rosario a Córdoba. ¿Por qué? Y es muy importante, muy interesante recordar esto. Esto fue en 1871, justo promediando y en el mismo año de la epidemia de fiebre amarilla que se cobró la vida de 14.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Y hace el tramo Rosario-Córdoba. ¿Por qué? Porque en Córdoba él había planteado, visto lo que había visto en sus viajes en Estados Unidos y en Europa, realizar una exposición agroindustrial. Y yo voy a esto, Rubén, porque me parece muy importante desmitificar algunas cosas sobre Sarmiento y sus posiciones políticas y económicas. Fue la primera exposición agroindustrial que se hizo en toda América, excepto en los Estados Unidos. Pionera absoluta, 1871. En Córdoba, no en Buenos Aires. ¿Por qué en Córdoba? Porque él decía que Córdoba tenía que ser el Greenwich de la Argentina, o sea, por su posición geopolítica mediterránea, en el medio del país, ¿no es cierto? Como corazón. Es decir, que eso, voy a decir, desmitificar muchas cosas de Sarmiento. Uno cuando habla de Sarmiento, ¿qué te dice? Escuelas. Escuelas sí, trajo los gorriones, los pájaros. Sí, no, y el Malbec. Sí, ¿es verdad que trajo gorriones? Y el eucalipto. ¿Es verdad que trajo gorriones? Y el mimbre. Todo el mundo cree que el mimbre es natural del tigre. No, sí. Lo trajo él. Ah, ¿lo trajo él? No existía el mimbre. Viste que tenía una visión es la producción que uno asocia el mimbre con el delta. Tenía muy... Era un hombre que había viajado mucho por el mundo y tenía esa Era de los pocos cosmopolitas que había en la época. O sea que tenía una visión de lo más moderno del mundo, que leía con dificultad porque fue autodidacta. Él ni siquiera terminó la escuela primaria, para ser exactos. No existía la escuela primaria en el sentido clásico que tenemos nosotros en la década de 1810. Y entonces en sus viajes él aprendió de otras culturas y así fue como, justamente siendo embajador en los Estados Unidos, se hace una carrera para ver qué era eso de la exposición de París en el año 67. Va, está 20 días, mira de qué se trata y dice, eso hay que hacer en la Argentina. Bueno, ¿y por qué le doy tanta importancia? Porque desde el punto de vista del ferrocarril, significó, le dijeron, pero ¿cómo Córdoba? No vamos a poder llevar la maquinaria, que era lo que se quería traer, segadoras, trilladoras, los primeros tractores, uno que se llamaba locomóvil, que era un tractorcito que funcionaba a vapor, montado por una sola persona. Y eso era toda una innovación tecnológica en el mundo, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos estaban a la cabeza de ese asunto. Y él los trae para que los conozcan los productores argentinos. Pero le dicen, ¿pero cómo hacemos para llevar las cosas de Rosario a Córdoba? Y Sarmiento dice, bueno, hagamos el tren. Extendamos el tren. Para allá, acá hay una anécdota muy graciosa, porque el tren tiene dos estaciones intermedias entre Rosario y Córdoba, que son Belleville y Villa María. Cuando pasa por Belleville era una vieja posta de los caminos reales de la colonia. Se llamaba Fraile Muerto.
el lugar. Y Sarmiento mira y dice, ¿cómo Fraile Muerto? ¿Qué nombre? Una ciudad no puede llamarse Fraile Muerto. Eso es concepto de la época de la colonia, de los clérigos, de los jesuitas, dice. Díganme el nombre de alguna familia que sea progresista acá, que esté trabajando en desarrollar la industria. Y entonces alguien le dice los hermanos Bell, dos norteamericanos que andaban por ahí. Dice, bueno, desde ahora esta ciudad se llama Belleville, la villa de los Bell. Y le cambió el nombre, y así se llama Belleville, y le cambió el nombre a la estación ferroviaria, que originalmente era Fraile Muerto. Vos estás dando una versión de un Sarmiento que no es tan conocida. Por ejemplo, vos has debatido con Osvaldo Bayer, un historiador muy importante, que lo ve a Sarmiento como el primer genocida de indios. Bueno, efectivamente tuvimos un cruce en el año 2011. Él había sido invitado por la Universidad de San Juan y yo por la Biblioteca Franklin, que es una biblioteca, la primera biblioteca popular que se fundó en toda América Latina, está ahí en San Juan por obra de... Y se llama Franklin porque Sarmiento sugirió que se le pusiera el nombre de Benjamin Franklin, un inventor, el inventor de pararrayos, conocido por eso, pero además un gran demócrata de la Revolución Norteamericana. Fue ¿Un gran demócrata, Franklin? Sí, fue el primer negociador que tuvieron las 13 colonias frente a Inglaterra para que se le aceptara la independencia. Sí, Franklin fue un personaje muy importante. Antes de la Revolución, como si acá dijeras en la época de las invasiones inglesas, bueno, 10 años antes de la Revolución, el hombre que sintetizó la próxima democracia norteamericana, estamos hablando de Estados Unidos del año 1780, ¿no? Del imperialismo actual, fue Benjamin Franklin. Bueno, y sí, tuvimos una discusión porque él hizo esa declaración y entonces yo, que coincidimos los dos en dos ámbitos distintos en el mismo momento, le contesté por la prensa que lo invitaba a un debate sobre el tema, porque que dijera sobre qué sostenía esa teoría de que Sarmiento detestaba a los indios y de que más, que los había matado. Porque durante sus 6 años de presidencia solo se registra un combate entre los Wincas o los blancos o el ejército de la frontera y los indios. Y fue consecuencia de un malón. O sea, en el año 72, San Carlos de Bolívar, la ciudad de Bolívar, que fue tomada por los indios y en respuesta hubo un avance. Pero la política de Sarmiento fue más bien defensiva en el sentido de mantener una frontera. No se registran episodios, ninguno, bajo su gobierno. Y es más, yo tengo textos en los que puedo demostrar, incluso en uno de sus primeros libros donde él cuenta su infancia, Recuerdo de Provincia, donde él se siente orgulloso de tener una parte de su familia heredera de los huarpes, de los indios, de los aborígenes sanjuaninos, cuyanos. Bueno, finalmente él no pudo sostener lo que había tirado así alegremente, porque no se puede decir el Hitler de momento, genocida tiene que haber hecho un genocidio. Y eso además permite poner las cosas en claro. Sarmiento no es Roca. Sarmiento no hizo una campaña al desierto. La zanja de Alsina fue su vicepresidente, y fue después ministro de guerra. Era una enorme zanja trazada en la frontera que cruzaba en diagonal, digamos, la provincia de Buenos Aires, por decirlo así, a grandes rasgos, hasta Bahía Blanca, digamos, ¿no? Esa era la intención. Después se muere Alsina y Roca cambia la política, pasa a una política ofensiva. La zanja era solo una enorme cuneta para que no se pudieran llevar el ganado los aborígenes. No era para impedir. Los aborígenes, obviamente, que podían cruzar, porque cualquier persona a caballo podía cruzar. Lo que no podían hacer era trasladar 3.000 cabezas de ganado, pues se caían en ese pozo y no salían. Las vacas son mucho más torpes que los caballos. Claro. Roca sí fue un genocida. Bueno, es que la palabra genocida hay que ubicarlo también en el es momento una político, palabra ¿no? complicada. Roca hizo un paseo griego. Ya prácticamente no quedaban aborígenes. O sea, un paseo griego. Quiero decir, avanzó. ¿Vos viste alguna vez alguna imagen de Roca peleando?
algún cuadro de Roca peleando contra... Que recuerde, no. El gran cacique que dirigió la Confederación de las Salinas Grandes fue Calfucurá. Y Calfucurá muere en el año 74. Su hijo, Namuncurá, después va a negociar con el ejército argentino, incluso hay fotos de él vestido como oficial del ejército argentino. Y eso sí. Y estamos hablando del hijo del gran cacique Calfucurá. Entonces, cuando Roca avanza hacia el sur, estaban bastante diezmados los sectores de pueblos originarios que quisieran pelear. Porque había otros que ya se habían pasado con armas y bagaje del otro lado. Uno de los caciques de la provincia de Buenos Aires tenía la cuenta bancaria más importante de la ciudad de Azul. Ah, mira vos. Porque tenían los negocios de... ellos hacían como de intermediarios en el comercio con Chile, de ganado, licores, etc. Y entonces, ¿por qué se hace la campaña del desierto donde las familias patricias ponen plata y después se quedan con las tierras? Porque se ¿no? hacen dueños de tierras que antes no existía la propiedad privada. Entonces los tipos como Tornquist, por ejemplo, que está la ciudad de Tornquist y ahí en muchos de esos muchachos están en los pabellones de la sociedad rural, sus nombres, ¿no? Claro, bueno, pero porque yo he visto mapas antes del avance en el desierto, donde ya están distribuidas las tierras con los apellidos de quienes se van a adueñar de eso. Está en Necochea, se exhibe en Necochea, en el Museo de Necochea, un mapa que es previo al avance, pero ya están las parcelas de los Anchorena, los Unzué. Y bueno, Torquis, ¿qué fue? Fue el negociador de la deuda externa del gobierno de Pellegrini. Estaba algún Burrich. Pero espera, te voy a dar un dato. ¿Por qué hay un parque provincial que está a su nombre? Porque él era el abastecedor del ejército que hizo la campaña del desierto. ¿Y quién era Ernesto Torquis? El representante en la Argentina de Krupp, el más importante fabricante de armas de Alemania, de Prusia en aquella época. Entonces hay un entretejido entre los intereses del ejército que quería adueñarse de las tierras, en la oligarquía. Sarmiento es enemigo mortal del gobierno oligárquico. Cuando yo te hablaba recién de la exposición agroindustrial y del tren, que son cosas que yo quiero que entendamos que van juntas, tienen que ver con que el modelo de él era el minifundismo. El inmigrante o el aborigen entregándole tierras para que se convierta en agricultor. Romper con el modelo ganadero. Porque la ganadería implica muy poca mano de obra, 2, 3, 5 personas para tener 10.000 cabezas. No alambrar para que las cabezas se alimenten por ahí, ¿no? Y poco capital intensivo, ninguno. Y además es poco sabido, la gente no lo tiene muy presente esto, todo el mundo asocia a la Argentina con las vacas, o sea, el cuero primero y la carne después, y después los frigoríficos. Pero la Argentina moderna, el gran salto lo pega con la oveja, no con las vacas. En 1860 se mejoran las razas de ovinos, y lo que reclama la industria inglesa, que era nuestro principal comprador, era lana. Algodón y lana. Algodón, esclavismo en Estados Unidos. Lana, ovejas en la Patagonia y en el sur. Por eso también se hace la campaña del desierto. Después vienen las vacas. Las vacas vienen en 1880, 1870, pero entre 1850 hubo una revolución del lanar. ¿Y cómo se trasladaba? Y el tren era... ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se pregunta qué diferencia básica hay entre una abeja y una vaca, como en la producción. Y hay una que es muy sencilla. A las ovejas se las esquila, pero siguen vivas. A las vacas hay que matarlas para comerlas. Claro.
no le puede sacar el cuero y que queden vivas tampoco. Entonces, la población, los números son impresionantes. En 1870, un productor agrario ganadero, digamos de Mercedes, hablemos de la línea oeste, de Luján, podía ser dueño de 500.000 ovejas y de 2.000 vacas. O sea, las diferencias eran abismales a favor de unos y en contra. Después, como viene la industria del frigorífico, cambia todo, porque se puede exportar en cámaras frigoríficas otra vez el vapor. Los barcos a vapor que van a traer los primeros. Porque antes era un problema, había que transportar la carne salada que tenía... No te vayas. Recién, volviendo un poquito para atrás... Pero sí, déjame terminar con el minifundista, el modelo del minifundista, de darle tierras al indio para que se haga agricultor. Como las colonias, digamos. Y al inmigrante, darle tierras al inmigrante, repartir la tierra en pequeñas propiedades, como su modelo, línea oeste, Chivilcoy. El modelo de sociedad que él propone es y vos vas hoy a Chivilcoy todavía y te vas a encontrar enfrente a la plaza que es la sociedad francesa. Los inmigrantes que tenían tierra. El gran amigo de Sarmiento, de Chivilcoy, es Krause, tío de Otto Krause. Y la familia Krause, unos alemanes, fundan una biblioteca que es la segunda biblioteca popular de América Latina, que está ahí en Chivilcoy. ¿Para qué? Él le escribe de Estados Unidos a este alemán. Dice, usted que es alemán me va a entender. Dice, usted tiene que promover la lectura en la gente para que tomen decisiones correctas. O sea, no es leer por leer, ni tener escuelas por tener, sino, dice, si yo le mando un folleto desde acá de diversa maquinaria agrícola, el productor tiene que saber decidir cuál le conviene para su producción. No es lo mismo tener una granja que tener trigo, que tener... Bueno, entonces le dice, usted tiene que promover en la biblioteca que los productores agrarios aprendan a leer para que aprendan a tomar buenas decisiones. Mirá la profundidad del concepto. No es educarse por saber o por leer novelas. No. El objetivo es formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, digamos, de elegir y cambiar la legislación de su propia localidad como base del sistema político, digamos, de abajo hacia arriba, la comuna, ¿no? La provincia y el país, no al revés, no el Estado cayendo desde arriba hacia abajo. Entonces, nunca se habla de esto, de que Sarmiento lo que propuso fue otro modelo económico y social. Siempre se habla de las escuelas como si las escuelas fueran nada más que ponerse guardapolvo blanco y asistir puntualmente. Y el problema es para qué quería escuelas. Eso es lo que intenté explicarte, digamos. Volviendo un cachito para atrás, sí. Recién planteaste la primera deuda externa de la República Argentina. Rivadavia. Sí. Bueno, Rivadavia fue, digamos, Rivadavia es una combinación en la que es importante mantener un equilibrio. Con Rivadavia como con los liberales de fines del siglo XIX. Porque no puede haber modernización de un país si no hay capitales. Esos capitales no existían en la Argentina, no existían. El problema es en qué condiciones se permite el ingreso de capitales extranjeros. Y aquí sí, evidentemente hubo un negociado brutal, que fue el de la Baring Brothers. Argentina vivió pagándola 80 años a la deuda. 1 millón de libras, de las cuales llegaron 700.000 en realidad, y que estaban destinados a una idea que era positiva en su momento, que Buenos Aires tuviera un puerto. Buenos Aires no tenía puerto. Los puertos que se usaban eran alternativos, incluso después Zárate, Ensenada, pero Buenos Aires muy barroso, no sé si la gente lo sabe, pero cuando llegaban los inmigrantes había que bajarse del barco a una carreta y se mojaba todo, se arruinaba todo lo que traían. Muy malo, muy malo. Por eso Montevideo era un poco la disputa con Buenos Aires, porque es un
un puerto de aguas profundas, un puerto mucho mejor que el de Buenos Aires. Entonces Rivadavia se suponía que ese dinero era para hacer el puerto. Pero Argentina entra en la guerra con Brasil justamente por el problema de la existencia o no del Uruguay. Brasil había invadido desde el año 17 y sostenía su poder como provincia cisplatina, la llamaba al Uruguay. O sea, provincia más acá del Plata. En vez de trans, cis. Bueno, más acá del Plata. Pero los uruguayos, que incluso forman un pelotón, los famosos 33 orientales que van a pelear, se sienten parte de las Provincias Unidas. Y el Brasil era un imperio, había un emperador todavía. Mientras que Argentina estaba, las Provincias Unidas, no, la Argentina todavía no, estaba discutiendo su constitución y nombra un presidente, que es Rivadavia. El primer presidente, digamos... ¿Fue Rivadavia el que traiciona a los uruguayos o el secretario de Rivadavia? Se plantea que fue el secretario. No, en realidad toda la burguesía porteña está de acuerdo en aceptar el planteo inglés, porque el ejército imperial era el de los brasileños y el ejército de las Provincias Unidas se llamaba a sí mismo el ejército republicano. El ejército republicano, que lo dirigía Alvear, pero que tenía en segundas líneas tipos muy militares, muy fogueados, como Lavalle, que había peleado con San Martín en Ecuador. Imagínate, había llegado al Ecuador con los granaderos. José María Paz, el gran táctico militar cordobés, que había estado con Belgrano en el norte. Y le dimos una paliza a los brasileños, vamos a decirlo. Si es nuestro clásico latinoamericano, la primera fue Ituzaingó, ¿no? mucho antes que el fútbol. Pero los ingleses, que tenían su centro diplomático e ideológico en Río de Janeiro, influenciaron sobre la burguesía porteña, que tenía, como te digo, bronca con la burguesía montevideana, porque el puerto de Uruguay podía ser un gran competidor para la exportación, con el problema de que había que cruzar el Paraná y el Uruguay. Pero de todos modos, el barco llegaba a Montevideo. Los que hayan ido al Uruguay lo habrán visto, que está justo donde termina el río y empieza el mar, el Océano Atlántico. En cambio, Buenos Aires es todo. Además, como viene la corriente, todos los sedimentos que vienen del norte caen de este lado, no caen del otro lado. En parte sí, pero no tanto. La isla Martín García prácticamente ya está pegada al Uruguay. Tienen que andar separándola todo el tiempo para que no se arme un lío geográfico, ¿no? De que tengamos un cacho de la Argentina en el Uruguay. Pero bueno, la burguesía porteña favorece la existencia del Uruguay para tenerlo como país aparte. Y los ingleses acuñan una frase, dice, poner un algodón entre dos cristales. O sea, Argentina y Brasil son las dos que prometen ser las potencias de la zona. Entonces pongamos un estado tapón en el medio que haga que nosotros tengamos lugar desde donde manipular todos los intereses de la zona. Es impresionante cómo la burguesía nacional siempre estuvo relacionada con el imperialismo inglés. Hasta el 45, hasta 1945. Inglesa cuando... En 1825, mira, hace poquito se conmemoraron los 200 años de la batalla de Ayacucho, diciembre del 24, que es la última batalla de la independencia americana. Ahí se terminó con los españoles en América. Duró un poquitito más en Bolivia hasta el año siguiente, en el sur de Chile, pero digamos, se acabó ya la guerra de independencia. Diciembre del 24. En enero del 25 ya están los ingleses firmando un acuerdo de amistad con las Provincias Unidas. Esperaron, digamos, para no malquistarse con los españoles, esperaron a que terminara la guerra. Pero en plazo de 30 días ya tenían los papeles y se hizo un tratado de amistad, navegación y comercio en el que Gran Bretaña pasó a ser la nación más favorecida
en los negocios de las Provincias Unidas, de lo que va a ser muy poquito tiempo en la República Argentina, después con Rosa la Confederación Argentina y después de nuevo la República Argentina con la Constitución. Esa condición de nación más favorecida, por ejemplo, permitía que los ingleses que estuvieran acá no hacían el servicio militar. Ellos eran súbditos de su majestad británica. Y esto se mantuvo con Rivadavia, con Dorrego, porque el que firma el Tratado de Paz con el Brasil no es Rivadavia. Rivadavia renuncia cuando se lee los términos del primer acuerdo, que significaba perder el Uruguay, digamos. Y Dorrego, el líder de los federales, es el que finalmente termina avalando ese acuerdo. Y esto entonces fue así, se renueva muy fuerte con Roca en la década del 80. Julio de Roca es el primer presidente argentino que visita Londres, por ejemplo. Después de terminar la presidencia, le organizan, como se hacía en aquellas épocas, un agasajo especial, ¿viste? La bolsa de Londres, etc. Y el hijo de Roca, Julito Roca, vicepresidente en la década infame, en 1933, va a ser el que renueve los términos firmados en 1825. Con el Tratado Roca, por el hijo de Roca, Runciman, que era el secretario, Runciman, que era el secretario de Asuntos Externos de Inglaterra. Y ese tratado vuelve a renovar. El primer artículo de ese tratado es renovar la condición de país más favorecido para Inglaterra. Por ejemplo, los franceses, que eran la otra comunidad más o menos importante en Buenos Aires en 1830, pusieron el grito en el cielo. Decían, ¿por qué Inglaterra eran las dos potencias de la época? Y nosotros no. Y terminaron en cana los franceses que protestaban porque querían tener igual trato que Gran Bretaña. Entonces, la Argentina fue dependiente y después directamente una semicolonia británica hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando Gran Bretaña se retira, Estados Unidos avanza en el mundo al terminar la Segunda Guerra y es justamente la coyuntura en la que asume Perón en el año 45, que es donde Argentina va a vivir un periodo de independencia relativa, porque Gran Bretaña se retira, acá los ferrocarriles intervienen nuevamente como parte del negocio, y Estados Unidos todavía no llegó a avanzar. Entonces va a haber ese periodo de independencia, así como hubo un periodo de independencia entre los españoles y los ingleses de 1810 a 1825, en pelea en que no dependíamos directamente de nadie, digamos. Hubo otro entre 1945 y 1955 en el que también va a haber un periodo de independencia relativa. Pero la Argentina, en sus grandes periodos históricos, tiene tres matrices. Desde 1500 o 1580, digamos, 1550, que se funda Santiago del Estero, hasta 1810, los problemas de Argentina se discutían en Madrid, o de lo que después fue la Argentina. Desde 1825 hasta 1945 en Londres, y desde 1955 en adelante en Washington y en Nueva York. Hasta en la actualidad. La Argentina tiene tres grandes periodos, que es la dependencia de España, la dependencia de Inglaterra y la dependencia de los Estados Unidos. 1955, te pongo como dato, 56, la Argentina entra al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Más clarito, échale agua. Y tenemos entonces dos periodos en los que la Argentina tuvo su independencia relativa. De 1805, digamos, 1806, cuando se derrota a los ingleses, hasta el 25, que se firma ese acuerdo y que se hace la guerra. San Martín, Belgrano. Ahí en la invasión inglesa, por eso te planteaba mucho de la relación de la burguesía argentina con los ingleses. Bedford estuvo 44 días en la Casa de Gobierno. Así es. Con el pabellón inglés. Y toda la burguesía nacional iba todas las noches a las tertulias que brindaba Bedford. Todas las corporaciones se rindieron, pero bueno, después aparecieron líderes criollos como Saavedra, Liniers, etcétera, que organizaron, Belgrano, Moreno, tienen acusaciones. Así que Cipayos hubo siempre en la Argentina.
Antes de que seamos Bueno, Argentina. fueron. El Fueron fuimos y hay, no y me hay. incluye, digamos. Y hay. Como dice el dicho con los mosquitos, ¿viste? A veces en nosotros, yo soy argentino en fútbol, qué sé yo, pero en otras cosas no me siento en el mismo bando que... Me refiero, obviamente no estamos en el mismo bando que otros muchachos, que la burguesía, eso es bueno, obvio. bueno, Pero a lo que me refiero, la relación de la burguesía con los ingleses ya venía de... Sí, sí. Lo que pasa es que hay que aceptar un hecho de la realidad. Inglaterra dominaba el mundo, o sea, no es que dominaba Buenos Aires. O sea, Gran Bretaña fue el gran imperio del siglo XIX que tenía posiciones comerciales, coloniales, de un nivel importantísimo. Fíjate que el Mahatma Gandhi lidera la liberación de la India en 1940. Hasta ese momento. De ahí viene la palabra cipayo, justamente lo que decía. La India son mil millones, hoy día son más de 1.000 millones de personas, es un país mucho más grande que la Argentina, de una riqueza económica impresionante y una posición geográfica decisiva, porque todo lo que va del Índico. Tenían posesiones en China, en lo que conocemos se conocía como Indochina, Vietnam, etc. Estados Unidos como potencia recién se consolida a partir de 1898, cuando invade Cuba e invade las Filipinas y les quita esas posesiones a los españoles, que era lo último que le quedaba como imperio a los españoles. O sea que hasta el siglo XIX, por ejemplo, la reina Victoria era emperatriz de la India, tenía el doble título. Y ni hablemos de África, porque esto es algo que no siempre se recalca. América Latina, excepto Brasil, aunque Brasil también porque se libera de Portugal, con un imperio, pero se independiza como país. Se independiza en 1824, como veíamos recién. En cambio, África y Asia se va a independizar después de la Segunda Guerra Mundial, 1940, 120 años después. Cuando yo iba a la escuela, ya sé que soy un poco mayorcito que la mayoría de la gente que nos está escuchando, pero cuando yo iba a la escuela existía el Congo belga en los mapas. El Congo belga. ¿Por qué? Porque era belga. Etiopía y Eritrea eran italianas. La guerra de Argelia por la ocupación francesa se inaugura en 1952. Y para colmo de males, mira, te voy a dar un dato. ¿Vos sabés de cuándo es la primera constitución de Sudáfrica? No, ni idea. 1994. Sudáfrica, Mandela. ¿Por qué lo asocio con Mandela? Bueno, porque todos ellos tienen un Lumumba, un Mandela, un Gandhi, pero fíjate que estamos hablando todos de gente de la segunda mitad del siglo XX. Mientras nuestros independentistas son San Martín, Bolívar, o si querés también la generación de 1860, 1870, Benito Juárez, Sarmiento, José Martí en Cuba, ¿no? O el propio Lincoln en Estados Unidos, que va a ser el que desarrolla la guerra para terminar con la esclavitud de los negros en el sur. ¿Tiene algo que ver la relación con los masones en 1800? La masonería tiene que ver porque la masonería levantaba las banderas de la Revolución Francesa, la separación de la Iglesia y el Estado, o sea, aspectos que en nuestro país, por ejemplo, se van a plasmar en las leyes del registro civil, quitarle a la Iglesia el derecho a la fe de bautismo, el casamiento y la muerte. Antes todo eso lo manejaba la Iglesia. Al pasar eso a poder civil, bueno, la Iglesia perdió el dominio de la vida de las familias, digamos, y después la educación laica. De la vida y de la muerte. El nacimiento, el casamiento y la muerte. Sí. No digo de la muerte porque no tenía ningún problema si vos planteabas que la Tierra giraba alrededor del Sol, le mandaste a quemar, ¿no? Sí, Copérnico les había pasado por... y estamos en el momento en que además, cuando te nombra Benito Juárez en México,
a Lincoln en Estados Unidos, a Martí en Cuba, aunque vivía en Nueva York, porque él murió haciendo la guerra en Cuba por la independencia cubana, o a Sarmiento en América del Sur. Estoy hablando de tipos que tenían la idea de formar repúblicas democráticas, coinciden en una visión. El caso de Benito Juárez es muy interesante en México, fue presidente más de 15 años, porque es zapoteco, casi no hablaba castellano. El primer presidente indio, aborigen nativo. Los zapotecos viven en el istmo de Tehuantepec, que la capital es Juchitán, yo digo para el que lo quiere buscar en el mapa, y todavía hoy, yo te lo digo porque estuve ahí, todavía hoy se consideran el pueblo más independiente de México porque fueron los únicos que resistieron la invasión azteca antes que llegaran los españoles y mantienen todavía hoy su cultura. Dos zapotecos cruzándose por las calles de la Ciudad de México se reconocen y se saludan. Un poco antes ya San Martín, Bolívar, también venía con esas ideas. Bueno, Bolívar había hecho el intento de formar una federación de estados latinoamericanos que fracasó en buena medida por injerencia de los ingleses y los norteamericanos. Y hubo, cosa que tampoco se registra mucho, entre 1828 y 1840, algo que se llamó las Provincias Unidas de Centroamérica. Si vos te fijas, las banderas de El Salvador... Son todas iguales. Son todas iguales. ¿Por qué? Porque antes eran un solo país. O sea, eran provincias de un mismo país, las Provincias Unidas Centroamericanas. Y hay una leyenda que dice que eso tiene que ver con la influencia de un corsario argentino, francés, pero que actuó en el Pacífico, que al paso por Centroamérica fue tan admirado que se tomó la bandera de la Argentina como la bandera que usan Honduras, Nicaragua, El Salvador, todos menos Panamá, porque Panamá era parte de Colombia. A Panamá la inventa Estados Unidos, así como Inglaterra inventó el Uruguay, a Panamá lo inventa Estados Unidos para construir el canal. Claro, que después se lo quita. Una forma de no tener que dar la vuelta al mundo, claro, por el estrecho de Magallanes. Sí. Es inevitable con el avance de la historia no llegar a Perón. Perón. Bueno, Perón, en agosto del 45 fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y en octubre, el levantamiento en defensa de Perón. No es casual. El Ahora, fin de la... casual? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí. Las masas sienten cuando hay desbarajuste arriba. La guerra mundial terminaba, lo cuelgan a Mussolini y a la esposa, muere Hitler. Hermosa foto esa, ¿no? La de Mussolini colgado. Stalin fortalece su presencia en el mundo con los pactos de Yalta y Potsdam en el año 44 y 45, justamente. Estamos hablando del mismo año, no es casual. Entonces, Perón ve la coyuntura mundial. El hemisferio norte está barajando y dando de nuevo todo. Inglaterra se retira, Estados Unidos quiere cumplir con su viejo sueño de América para los norteamericanos, América para los americanos. Esa es una frase de 1823 del presidente Adams, donde decía, los temas de América los vamos a manejar nosotros, los europeos afuera. Ellos ya se postulaban. Y ya hablaban del patio trasero. Por algo conquistaron el oeste, llegaron hasta el Pacífico, que era todo español, era toda zona española. Basta ver los nombres de las ciudades. Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, todos nombres españoles, los de esa zona. California, la misma California. Bueno, no nos vayamos tanto a ese tema. Perón, entonces, ve una coyuntura de crisis y de barajar y dar de nuevo, y ve el espacio de que los países, como él lo va a llamar, la tercera posición, tenían un espacio de negociación distinta con los grandes imperios. Inglaterra iba a retroceder necesariamente porque, había había conformado el Commonwealth, una comunidad de naciones, Australia, Canadá, las más importantes, pero todavía tiene 40 y pico de naciones, el Imperio Británico, en el que tiene un mercado propio. Y Estados Unidos tiene
La gran diferencia de Estados Unidos con el resto de América y sobre todo con los países de Grande América es que construyó un gran mercado interno. O sea, no necesitaba tanto de sus exportaciones porque vivía en su desarrollo, bueno, como una nación enorme, imagínate, del Pacífico tiene creo que 6 usos horarios diferentes. En una costa es 1 hora y en la otra costa son 6 horas más. Entonces, en el 45, los militares que originalmente habían mantenido una posición neutralista en la guerra, tratando de, digamos, ver para qué lado terminaba el conflicto mundial entre el eje, que era Alemania, Japón, Italia, y los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, una parte de Francia y la Unión Soviética. Al triunfar, al imponerse los aliados, todos los que eran aliadófilos, como se les llamaba en la Argentina, la Unión Democrática, el Partido Conservador, los comunistas, los socialistas, los radicales, forman un bloque pro Estados Unidos. Y Perón aparece como el líder de mantener la posición neutral. Desde el año 43, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que después va a ser ministerio. Bueno, primero no es ni secretaría, era una oficina, después pasa a ser una secretaría. Él va acumulando cargos, se convierte en ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación. Hay golpes dentro del golpe que se da en el año 43, pero ahí va construyendo un nuevo liderazgo que le permite ser un referente para las masas trabajadoras, que además están viviendo un proceso social de cambio fundamental. La clase obrera argentina pasa de ser básicamente de hijos de inmigrantes, anarquistas, socialistas de principios del siglo, a la inmigración interna, a la población en el Gran Buenos Aires de santiagueños, chaqueños, tucumanos, excepto cordobeses, creo que vinieron de todos. Los cordobeses son una república aparte, aman quedarse en Córdoba, pero sobre todo del norte, del noroeste y del noreste se pobló el Gran Buenos Aires. Y ahí tenés una nueva clase obrera que ya no tiene las tradiciones anarquistas y socialistas de principio de siglo. Por otro lado, los anarquistas habían sido duramente golpeados bajo el gobierno de Irigoyen en la Semana Trágica, y habían perdido esa posición, después en la Patagonia, después en los quebrachales de la Forestal en el Chaco santiagueño y el Chaco santafesino. Entonces los anarquistas habían retrocedido. Los socialistas tenían una política de conciliación de clases muy fuerte, reformista y de solucionar todo por vías parlamentarias. Y Perón ve esa situación y entonces empieza a conquistar, a otorgar demandas obreras desde su posición, estatuto del peón rural, la garantía horaria para los trabajadores de los frigoríficos, que antes tenían que ir todos los días a la puerta a ver si le permitían. La garantía horaria le permitió tener un sueldo, una cantidad de horas mínimas, pagas, hubiera o no hubiera trabajo. Bueno, y así es como se forma el Partido Laborista, que es una experiencia extraordinaria, que después Perón se va a ocupar de desarmar para construir un partido único de la revolución y que no hubiera líderes que le pudieran hacer sombra. Actuó como un clásico militar, como un oficial de las Fuerzas Armadas, que lo era. Y entonces va como otros países de América Latina, Vargas en Brasil, Ibáñez en Chile, también un militar, Paz Estenssoro en Bolivia, el Partido Revolucionario Institucional y Cárdenas en México. Todos ellos van a tener una posición nacionalista en la que un poco plantean hay que tomar distancia de ambos imperialismos, como decían, para también, digamos, estigmatizar a Estados Unidos como la amenaza principal, pero ojo con el comunismo, ¿no? O sea, ni yanqui ni marxista. Y claro, y ahí se acuña la famosa, las 3 banderas del justicialismo: independencia económica, soberanía política y justicia social.
Se reforma la Constitución para permitir la reelección del presidente. Y bueno, y entramos en una nueva etapa de la historia argentina que todavía hoy, 80 años después, sigue teniendo vigencia. Y ustedes que están en el movimiento sindical lo saben muy bien. Lo padecemos. Lo padecen, así es. Que en una de las peores lacras de la conformación del peronismo, que es el hecho de crear una casta, una burocracia sindical que impida la autodeterminación, impida la libertad, impida la democracia, que impida, que le ponga un corset a la clase trabajadora en sus demandas. Y esto, digamos, es también una de las partes, digamos, de tener la movilización obrera como parte de ese chantaje a nivel mundial, hasta que Estados Unidos dijo basta y impulsó un golpe de Estado sangriento, que es la Revolución Libertadora del año 55, lo derroca, y bueno, y Argentina ingresa directamente a esta nueva etapa en la que todavía estamos de ser semicolonia norteamericana. Antes de llegar ahí, me gustaría ver un poquito, hay una discusión entre los trotskistas, principalmente, cuando se compran los ferrocarriles, si se pagaron caro o no. Pero bueno, en realidad fue un pésimo negocio. En realidad fue un pésimo negocio. ¿Fue un pésimo negocio? O sea, la Argentina podría haber negociado en mejores términos, claramente. Miranda lo plantea. Se recibió mucho material en estado ya, digamos, vencidos sus términos de uso normales y se los pagó como si fueran... Miranda lo plantea que fue una negociación muy buena porque se quedaron con las propiedades del ferrocarril, las 2 leguas que habían a los costados de las vías. Y Perón, recuerdo algunos párrafos de él que dice que, bueno, que fue un negocio brillante. ¿Fue un negocio brillante? Lo que no se puede. Yo creo que la nacionalización de los ferrocarriles, como de todos los servicios públicos, la del Estado, obra sanitaria de la Nación, etcétera, son todas medidas progresistas y de defensa del interés nacional. Algunas de ellas se hicieron en condiciones muy ventajosas para el que vendía. Digamos, pero visto en perspectiva histórica, deben considerarse, pasos en que tengamos capacidad de decisión como país autónomo. Que las condiciones en que se hicieron no hayan sido las más aptas o las mejores, es un tema que está en discusión y puede haber distintas opciones. Por ejemplo, hay historiadores marxistas como Milciades Peña que prácticamente dicen que Perón fue un agente inglés. Yo no creo eso de ningún modo. Creo que trató de tener una posición independiente, pero que evidentemente no negoció en los mejores términos. YPF, que venía ya de la época de Mosconi, de Irigoyen, de los años 20 y pico, son pasos adelante en la construcción. Que después hemos asistido a privatizaciones, bueno, ya una larga historia. Pero 2 cositas de Perón. Perón nacionaliza los ferrocarriles y él mismo de puño y letra, y tengo el decreto para mostrarlo, le pone los nombres. Digo para... A las distintas líneas. A las distintas líneas. Las repito, todo el mundo las conoce. General Urquiza, porque va para el litoral. General Belgrano, porque va para el norte. General San Martín, porque va para el oeste. General Roca, porque va para el sur. Claro, el nombre tiene que ver con el lugar de acción de cada uno de los personajes. Y, espera que me falta, antes del Sarmiento, me falta un general. Urquiza. No, Urquiza, sí. Belgrano, San Martín, Roca. ¿No hay otra línea ferroviaria? Está el Belgrano Norte. No me tragué ninguna, no, de las grandes, de las que salen. Bueno, y después está Sarmiento. Sí. Es gracioso porque Sarmiento es el único que no es general. Claro. 2 cosas. Primero, los que nombré, incluyendo a Urquiza, aunque Urquiza fue originalmente del Partido Federal, son todos unitarios, o todos, digamos,
Y Mitre. Espérame, Mitre, general Mitre. Casi nada. Nuestros Bueno, compañeros, aliados. entonces, contra lo que dicen los revisionistas muchas veces, los nombres que le puso Perón a las líneas ferroviarias, que además él lo consideró un orgullo y ya son argentinas, ¿no? Y hacía propaganda, etcétera, etcétera, son de generales que el revisionismo histórico discutiría hasta la muerte, que eran todos antipatria. Mitre, Roca, más claro, échale agua. No, Mitre también tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, digamos, básicamente, aunque llega a Santa Fe, ¿no? Bueno, pero también estamos en la... cada ramal tiene que ver con la política, con su lugar de acción. Y el único que no es general es Sarmiento. ¿Y por qué? Pará. Porque era visto como un hombre cívico, un hombre como un educador. Pero un año después, en el año 49, Perón firma un documento, que también tengo copia original del texto, donde obliga a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, que cada vez que se lo nombra a Sarmiento se diga General Sarmiento, porque era el grado que él alcanzó en distintas etapas de su vida. En realidad fue teniente coronel, pero era digamos, lo que sería equivalente a general de brigada. Y lo logró en distintos combates. Entonces, la utilización de lo curioso de que el decreto de los ferrocarriles, todos generales, fíjate vos, porque tiene que ver con una cultura militar, ¿no? De lo que se valoraba. No, Belgrano no es lo básico que fue un general, digamos, fue un gran cívico, pero era economista en realidad. Y a veces cuando digo economista, me acuerdo de algún gobernador o algún presidente que, pero él era un economista de los que quería el progreso de la sociedad. Bueno, pero es él mismo, Perón, el que después a las Fuerzas Armadas les dice, ojos, Sarmiento es el general, de ahora en adelante se lo llama General Sarmiento. Y fíjate que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires General Sarmiento como jurisdicción, como un departamento, y el otro es el Capitán Sarmiento, que es el hijo, que murió en la Guerra del Paraguay. Vayamos un poquito a la época de reestatización del sistema ferroviario. Aparecen ahí grandes teóricos como Oscar Emilio Ortiz, que plantean que el ferrocarril cumple un rol social. Empieza a hablar de las venas del país, empiezan a hablar de la importancia del sistema ferroviario. ¿Qué ves vos ahí relacionado con el momento político, ¿no? La llegada de Perón, ni yanqui ni marxistas, la idea Bueno, yo recomiendo mucho leer el trabajo de Scalabrini y Ortiz, de historia de los ferrocarriles. Después, más contemporáneo, sobre el tema del ferrocidio hay otros autores muy valiosos. No soy un especialista en la cuestión. El ferrocarril toma su forma de embudo hacia Buenos Aires recién a principios del siglo XX. Al principio, por ejemplo, hacia 1880, 1890, la red era impresionante. Hasta hubo planes de hacer un tren que iba de La Rioja al Chaco, que la gente se preguntaba cuál era el objetivo. Pero hubo una especie de locura, ¿no?, de hacer una red ferroviaria que integrara a todo el país. La Argentina es un país más extenso, es uno de los, creo que el noveno, uno de los 10 países más extensos del mundo, pero además es extenso a lo largo. O sea, hay otros países que son extensos a lo ancho, poner Canadá o Estados Unidos. Argentina es extenso, o Chile. Chile no es muy extenso, pero es tan largo, o sea, que tiene una conformación en la que, si ellos no tuvieran todo costa, 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 para ellos la navegación es decisiva, porque ellos van de cualquier lado a otro, de puerto a puerto. Para nosotros el tren se transformó en una estructura fundamental de la vida, el crecimiento, el desarrollo de los pueblos, por dos razones: el transporte de carga y el transporte de pasajeros. O sea, porque
hablábamos, por ejemplo, creo que ayer les mandé una imagen de los toneles de vino en Palermo, del San Martín, ¿no? No del Sarmiento. Estaba en las bodegas todavía. Y las bodegas. Y las bodegas ahí en el puente de la Avenida San Martín y todo eso. Hace muy poco que todos las hemos visto. Sí. Pero los toneles son lindos, porque uno ve ahí el vino, se lo imagina adentro, ¿no? No es lo mismo que el vagón lleno de vino. Claro. Pero esa realidad fue el ferrocarril el que lo convirtió en algo posible. ¿Cómo haces vos para traer miles de hectolitros de vino de Mendoza acá en avión? Imposible. Digamos, ni siquiera con otro. Tenés que, o es el tren o es el camión. El camión se convierte en un negocio pampa para quienes manejen ese negocio. O haces una flota de camiones nacionalizada. ¿Por qué no? El camión tiene la virtud de que puede entrar en lugares donde el ferrocarril no puede entrar. Eso está claro. Muchos de los agricultores de los pequeños poblados del interior te dicen, bueno, pero tiene hoy en día la comodidad de que el tractor y te llevan derecho al puerto de los granos, por ejemplo. Bueno, digamos que pensando la cosa, yo no soy un especialista, insisto, evidentemente que debería haber una combinación. Pero también es evidente que el ferrocidio, la destrucción del ferrocarril, ha hecho, todos lo hemos visto, quienes viajamos un poco, yo por mi tarea de dar cursos, etcétera, visito muchos lugares del país, la desaparición física de ciudades enteras en los que desde que el ferrocarril no pasa, desaparece la población. O sea, ves nada más que gente de 50 o 60 años para arriba. No ves más a nadie. Pero he visto varios pueblos muertos así, desolados. La destrucción empieza con el Plan Larkin. Claro, sí. Desde la Revolución Libertadora en adelante, primero fue Frondizi, después fue Onganía y después fue Menem. Fueron los tres que, digamos, dieron mazazos, y Menem, aquel famoso, cuando se intentó resistir al plan de Menem, pues al de Onganía se lo paró, básicamente. Pero Menem, cuando dijo, ¿cómo se llama? Ramal que para, ramal que para, ramal que cierra. Con la complicidad de la burocracia sindical, la casta. Lo cumplió. La casta. Lo cumplió y en combinación con el fuerte golpe, yo creo que el ataque del ferrocarril junto con el ataque del gremio docente fueron los que le permitieron esa tranquilidad prácticamente de 10 años que tuvo, porque fueron dos derrotas muy importantes para el conjunto de los trabajadores, ¿no? El maestrazo, el famoso maestrazo. Sí, lo recuerdo muy bien. Y la privatización de los ferrocarriles. Atrás de eso vino la venta de la joya de la abuela. Hubiese sido imposible la venta si no hubiese sido por la colaboración. Si no hubieran derrotado al ferrocarril, a los ferroviarios y derrotados, en el caso de los docentes hubo una clara voluntad de lucha de las bases que se expresó en nuevas direcciones. En el caso del ferrocarril fue con la absoluta complicidad de la burocracia del gremio, ¿no? Pedraza. Sí, lo recordamos muy bien a Pedraza. Pues en esas épocas, si no recuerdo mal, eras telefónico. Y también la telefonía pasó de Entel a manos privadas. Entel, del Estado, Correos, todas las empresas pasaron. Sí, tenemos como la dictadura digamos, para ir haciendo esa concatenación, la dictadura de la Libertadora, que de algún modo continúa Frondizi, la dictadura de Onganía, el menemato, y la dictadura del 76, el menemato, ¿no? Igual Menem no es el que comienza las privatizaciones. El que la empieza es Terreño con Alfonsín, que las divide, y el peronismo se opone ahí, porque no estaban en el gobierno. El negocio lo querían tener Pero ellos. no llegó a hacerlo. O sea, hay gente que a veces se salva del escarnio histórico porque
no llegó a concretarlo. El plan Terraño Bueno, pero ferrocarriles lo dividen en 4 en la época de Terraño. Sí, 88-89 es el plan. Ahí es donde se debilita. Y YPF, y el YPF. petróleo. Sí. Ahora es increíble como el rol que cumple el peronismo, porque cuando lo planteó Alfonsín se opusieron. Y cuando llega al gobierno un par de años después, son los que ejecutan ese plan. El peronismo tiene más cara que el camaleón. ¿Qué sé yo? Una vez, y disculpen, yo con todo respeto, ¿no? Yo soy un hombre de ideas socialistas, que yo voy a cualquier lugar del mundo y sigo pensando igual. Porque tengo una concepción del mundo en el que, digamos, puedo pensar así acá, en Brasil yo con todo respeto le digo, no se puede ser peronista en el Uruguay. En Uruguay no hay peronistas. En Brasil no hay peronistas, porque no se puede ser peronista. Vos no podés decir yo soy peronista en el Brasil. O sea, ¿y por qué puede haber algo que dice tener un cuerpo ideológico que no se puede llevar a ningún otro país que no sea la Argentina? Porque está enraizado en conceptos que, digamos, que el propio Perón trasladó como propios de un país. Y aunque yo hace un rato hablaba de que ese mismo nacionalismo burgués tiene expresiones en casi toda Latinoamérica y en otros países del mundo, porque Nasser en Egipto, Mossadegh en Irán es el que nacionaliza el petróleo en el año 52, en el mismo momento que Perón. El gobierno de Nehru en la India, que logra la independencia. Son todos fenómenos más o menos paralelos que tienen que ver con una misma situación mundial, esa ventana que se abrió en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo concreto es que lo que el peronismo no tiene, y no hay forma de que lo tenga, es principios ideológicos sobre los cuales sostenerse. Es un movimiento que se va adaptando y adecuando a las circunstancias y cambiando su discurso, y entonces, ya lo vimos, puede tener en su interior un discurso kirchnerista, un discurso menemista, puede un día votar en un lugar en contra de la ficha limpia y a la semana siguiente votar en otro la expulsión de un tipo porque tiene $200.000 escondido en una mochila. Entonces, si yo fuese abogado del diablo te podría decir, tiene una concepción, tienen un programa político, independencia económica, soberanía política, justicia social, o los planes. Pero son enunciados vacíos de contenido, porque basta recordar lo que fue la campaña de Menem, a quien pega su salto en popularidad, gracias a Lorenzo Miguel y la burocracia metalúrgica, que le llena el estadio de River. La gente se olvida quién lo llevó a Menem a llenar la cancha de River. Tiene que ver que estuvieron presos juntos, ¿no? Tiene que ver, la relación viene de la época cuando estuvieron presos juntos. Sí, pero básicamente porque él hizo un acuerdo, como hizo otros acuerdos que le salieron muy mal, que posiblemente tengan que ver con otros episodios, como lo de la embajada. Como la muerte del hijo, ¿no? Sí, la muerte del hijo. Tema en el que estuve más o menos cerca porque yo era vicedirector de la escuela donde Carlito Jr. ¿Sí? Así es. Bueno, pero más allá de eso, fue el síganme, no los voy a defraudar, no voy a pagar la deuda externa, voy a pelear por Malvinas. ¿Quién se acuerda del salariazo? Es y revolución productiva. O sea, él era Perón vuelto a nacer en la campaña electoral. Y 6 meses después estábamos en hiperinflación nuevamente, hasta que aparece Cavallo y genera un país que tiene un 30% de desocupados, que es lo que sostiene el modelo del 1 a 1, el endeudamiento externo y la alta presión de desocupación que genera
a su vez una presión sobre el Se salario. relaciona mucho con el actual gobierno de Milei, porque también Y sí. vamos a una alta desocupación con la idea de que el dólar esté barato. Sí, claro, el modelo es muy, muy, muy parecido. Cavallo lo elogia y por algo lo elogia. Que a veces lo critica por derecha. El modelo es endeudamiento, presiona los salarios con alta desocupación. Baja de salario. Y que, digamos, los empréstitos extranjeros con el fondo, etcétera, los paguen las generaciones siguientes. Y hacerle creer a la gente ahora que por un tiempo se va a vacaciones a Brasil, como en otras épocas era el DM2. O, como en La Plata Dulce. O bueno, creo que sí, hay una ministra que pidió autorización que le permitan ir a Patricia Disney. Bullrich. Sin hacer nombres. Tomadora de tinto. Para ir a Disneyland, a Disney World, sí, o sea, lo mismo que... Vivía cerca de las bodegas. Quizás de ahí la relación con el vino que tiene. El jardín botánico. Claro. Bueno, pero quiero decir, el modelo es conocido, no. Y bueno, yo he escrito ya varias veces sobre el tema de la falsedad del discurso libertario o supuestamente libertario. Próximamente va a aparecer un artículo mío en Clarín, ya adelanto, yo tengo una columna por mes, escribo una nota por mes, en el que planteo en este romance que está con la señorita italiana, Meloni, fue a hablar frente a un grupo de neofascistas italianos y el presidente Milei dijo que el verbo fundamental de todo libertario es acatar. Yo recuerdo, y lo escribo en la próxima columna que me publiquen en el diario, que acatar era el verbo preferido de la burocracia sindical. Claro. Porque es no discutir, es disciplinarse, y el que quiere discutir corre riesgos. En su caso de su partido, afuera, ¿no? Y en el caso de los que alguna vez estuvimos en luchas gremiales, era correr riesgos físicos. Claro. O acatás o acatás. No hay posibilidades de no acatar. Y esto es la educación peronista, que Milei, peronista, sindical, digamos, en el sentido concreto, que Milei toma como modelo para su partido. Entonces, ¿en dónde estaría el cambio de modelo? Sigue siendo un populismo de derecha con rasgos. Yo me niego a plantear que el gobierno es fascista ni neofascista, no lo es. No utilizaría jamás ese término en definitiva. Milei. Ultraderechista, sí. Pero, sí, claro, pero de ultraderecha sí. Pero hay una diferencia muy importante. No hay que caer en facilismo. El fascismo es las 3A. El fascismo es la persecución. ¿No se intenta ir para ese lado, por ejemplo, con no veo con este pibe? No veo una tendencia a que se armen grupos. Mirá que en las marchas, no lo veo como una perspectiva. En las marchas posible. Nosotros estamos viendo una violencia inusual de las Fuerzas Armadas. No te estoy diciendo, no es así, pero empiezan a haber rasgos de sectores que empiezan vamos a correr a lo zurdo. Sí, hay un lenguaje completamente inaceptable, pero López Rega, apañado por Perón y desde órbitas del Estado, organizó el 20 de junio del 73 una matanza popular en Ezeiza, con Osinde a la cabeza, y ahí ya tomó cuerpo junto con grupos fascistas que ya existían, como la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, o grupos remanentes del viejo Tacuara, de los años 60, que se convirtieron en grupos de acción armada. Y así despedimos el año 73 en presidencia de Perón, con los primeros ataques armados, bombas, etc. Yo por ahora ese escenario no lo ves. No lo veo.
No lo veo posible, no creo que la sociedad argentina lo permita. Es más, los diarios más importantes del país, que son La Nación y Clarín, digamos, como representantes de grupos empresarios importantes del país, alertan fuerte sobre este tema. No se los ve condescendiendo con discursos. Bueno, pero esos sectores después se acomodan. Hablo de los diarios en la prensa escrita. Sí, pero recordemos la tapa de Clarín cuando se da el golpe de Estado que ponen cambio de gobierno. No, pero yo hablo ahora, en este momento. Pero por eso son los mismos. Son los mismos. Bueno, no veo No lo ves. no lo veo. No, francamente. Yo creo que hay que tener una correcta caracterización de la situación y de su dinámica para poder, digamos, armar la política de acuerdo a los problemas reales y no los problemas supuestos. Por ahora no veo bandas fascistas actuando. Viendo el proceso. Y si eso fuera así, la experiencia de quienes quieran enfrentarlo deberían tomar recaudos de otra naturaleza de los que están tomando hoy. O sea, no andarían alegremente por las calles los principales dirigentes opositores, si pensaran que ese peligro existe. O sea que hay como una incoherencia. Yo veo como una especie de incoherencia entre acusar de fascista, pero no pensar que el fascismo pueda atacarte. Si es fascismo, es fascismo. No hay algo parecido o un discurso fascista. El Duce en Mussolini fue fascismo. El nazismo fue nazismo. López Rega fue la 3A. Y lo hemos vivido. Lo conocemos. ¿Ves un proceso? Bueno, pero igual digamos, todavía para mí es música del futuro. Hoy el problema que hay es el plan económico concreto, los problemas concretos laborales que hay, y una fantasmagoría política en la que, digamos, las alternativas que se ven en el escenario político no son alternativas. No, es un proceso de agotamiento visto los procesos políticos, ¿no? Sobre el peronismo. Sí, el sistema político el sistema de partidos políticos está en crisis. No. Y no veo de qué forma. Yo ya no veo más el comité. No veo Vos más. sos de la idea de que lo viejo se está muriendo y lo nuevo no termina de nacer. Totalmente, absolutamente. Absolutamente. Pero es que también la izquierda tiene que renovar su estructura, cómo llegar a disputar en los nuevos espacios que han cambiado. Vuelvo a insistir, el local de barrio, el comité, la unidad básica ya no son el lugar de reunión de una juventud. Y fíjate vos que la marcha más importante que se hizo en contra de este gobierno fue la marcha universitaria, salió de las autoridades de la universidad. Claro. Ni siquiera de la Federación Universitaria o de los centros de estudiantes. Así que después se encargaron de levantar, ¿no? Y bueno, ese es el problema de que las cosas vengan de arriba para abajo. El tema vos planteás el tema de que tiene que haber una renovación dentro de la izquierda. A ver, nadie puede dudar que la izquierda está en todas las luchas, está en todos los conflictos, que todo lo otro, pero vamos a elecciones y sacamos el 2% Con toda de los votos. franqueza, te digo que no me animo a abrir opinión sobre qué. ¿Para dónde ir? Yo estoy alejado de la política cotidiana. La sigo porque es de mi interés, pero la visto desde afuera. La sigo con la mirada del historiador. No logro armar una perspectiva. No sabría, por ejemplo, yo no sabría cómo organizar hoy, por qué mecanismos, una mayor participación, digamos, si no es por la vía, como hacen ustedes, del terreno sindical. No se me ocurre. Te reacomodo la pregunta. Dentro del proceso político que hay en la actualidad,
¿Cómo ves, teniendo la experiencia de los momentos políticos vividos, cómo ves en este momento un discurso que está llevando adelante la izquierda que va en contra del sistema, que la verdad es el problema, pero que te aparece un tipo como Milei, que en 2 elecciones te llega al gobierno siendo un simple comentarista de los canales de Chimento, y la izquierda, que está en todos los conflictos, que está acompañando todos los procesos políticos, no logra canalizar eso. Hay algo en el discurso que evidentemente no atrapa. No sé, y francamente, por eso te digo, si tuviera la respuesta a ese problema, Lo dirías. me dedicaría a la política. Francamente no. Cuando una sociedad entra en crisis y busca respuestas, en este caso, ¿por qué gana Milei las elecciones? Básicamente por un voto negativo de millones de personas que no querían al peronismo. Massa. Conozco mucha gente muy bien intencionada que votó Milei. Sí. Y que lo votó nada más que para que Massa no gane. Yo he conocido militantes o simpatizantes del viejo MAS que votaron a Milei. Yo conozco candidatos, gente que fue candidato del viejo MAS, que votó a Milei. ¿Por qué? Porque no querían a Massa. No querían a Cristina. Están cansados de un modelo. Ese modelo, guste o no guste, todavía tiene un 25% del electorado más o menos fiel. Un poco más, un poco menos, alguna provincia mejor, otra peor. Yo viajo, conozco el interior, te puedo hablar. Por ejemplo, que en Catamarca salgo del hotel, y fui a la Feria del Libro de Catamarca, está la foto del gobernador, y ¿con quién me encuentro al lado? Sadi. ¿Cómo no era? Sí, un Sadi. Sí. No era que los Sadi... Bueno, no. Sí, como dijo algún escritor, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Quintela en La Rioja. Sí, que se iba a ir. Entré a la Casa de Gobierno de La Rioja. Te estoy hablando de cosas relativamente recientes. Tienen colgado ahí al Chacho, obviamente que es su moneda, el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, ¿no? Y un compañero que me hacía de guía me dice, ojo que estás en territorio enemigo. Pues yo hablo bien de Sarmiento. Y fui a dar una conferencia y bueno, obviamente tuve que hablar del famoso tema del Chacho Peñalosa. Bueno, ¿a qué voy? Infran está peleando la posibilidad de cumplir 40 años en el gobierno. Formosa. Hay cosas que se resisten al cambio. Entonces ese 25% existe, en Tucumán existe. Yo estaba en Tucumán cuando triunfó Bussi, que obligaba a la gente los domingos a ir a cortar el pasto en las plazas del barrio y a pintar todos los tanques de celeste y blanco, que era obligatorio. Entonces la conciencia popular va de la mano de su movilización. Si no logra movilizarse por sus intereses, no va a modificar su conciencia rompiendo con esos modelos que lo tienen trabado. Y entonces un populismo con un discurso de derecha antipartidos aparece como un discurso rupturista que sedujo a mucha gente. Muchos de ellos hoy están arrepentidos, los mismos que me dijeron que lo iban a votar, están arrepentidos, pero lo nuevo no termina en nada. Pero sospecho que si hubiera elecciones, vuelven a votarlo. Entrarían de nuevo en cuestionarse, porque la opción es Cristina o Kicillof. Y entonces predomina la... Mira, vos sabés que yo soy hincha de Racing. El domingo no lo podía creer, cuando ganó Milito.
A mí también me llamó la atención. ¿Sabes por qué? Porque digo, no es que yo tenga ninguna pasión por Blanco o el equipo anterior, y además no me gusta cómo juega Úbeda. Pero te pongo el ejemplo. ¿Por qué votó la gente en contra de alguien que hizo las cosas más o menos bien? O sea, ordenó económicamente el equipo y qué sé yo. ¿Por qué vota con el corazón? Entonces Milito es el ídolo futbolístico y sacó el 60% de los votos. Como Román en Boca. Cuando le hizo un verso grande como una casa con Costas. Porque era clarísimo que Costas no va a arreglar con Milito. ¿Cómo vota la gente cuando vota? Y fue una votación importante, cerca de 20.000, 18.000 personas votaron. Vota con el corazón, votó, no se sabe por qué, no vota racionalmente por una gestión que se podría decir más o menos que logró objetivos que se había planteado, económicamente el equipo está bien, tiene jugadores para vender y tuvo esa satisfacción escuchame, fueron miles de personas a Paraguay, se llenó el obelisco, y después no lo votan al presidente que logró eso. Entonces, el voto es algo muy refractario a la inteligencia. No lo digo en sentido despectivo, sino a que el voto moviliza sentimientos, ¿no? Más pasiones, más que decisiones pensadas. Vos, cuando ves los debates, Trump y el presidente norteamericano, era una cosa casi patética, los dos, pero los dos. Esas dos personas se postulan para dirigir el principal país del mundo. ¿Y por qué gana Trump? Y porque ofrece algo que parece sólido, que parece fuerte, que el tipo es grandote y el otro es pequeñito y la otra es mujer y negra. Y entonces la gente se inclinó por pasiones, no por raciocinio. Y no porque yo tuviera nada especial con Kamala Harris, sino porque, de todos modos, el Partido Demócrata presentamos una plataforma mucho más, digamos, socialmente aceptable. Fíjate ahora que se ha convertido en héroe nacional, el tipo que mató al accionista de las empresas de seguro, de las empresas de seguridad social. De seguridad social, porque dice que él mató mucha más gente que el otro, mató mucha más gente que él, que mató a uno. Antes era el que roba a un ladrón tiene 100 años, perdón, ahora el que mata a un asesino. Pero el tipo, 3 de cada 4 norteamericanos lo quiere defender. La última encuesta da que un 75% de los norteamericanos lo defiende al tipo que mató, al asesino, porque dice que el otro es un canalla. Bueno, vuelvo a decir, ¿cómo despierta? Pasiones. Bueno, otra vez, estamos siempre en ese tema de las pasiones. Antes hablamos de Perón. ¿Vos sabés cuál fue la gran carta de Perón por la cual pegó el salto a ser un líder de masas? No fueron los contratos, lo que nombré antes. El aguinaldo, las vacaciones. Las leyes sociales. Fue el terremoto del año 44 en San Juan. 15.000 muertos. Y Perón se puso a la cabeza de la solidaridad. Ahí fue donde Perón pegó el salto a ser un hombre popular en todo el país. Lo otro, obreros de la carne, peón rural, sí, pero cotos, en definitiva. El sindicato de la carne tenía 20 o 30.000 afiliados, no tenía, ni siquiera afiliados. Afiliados tenía menos de 10.000, 20 o 30.000 personas de personal. El salto fue el terremoto. ¿Y sabe lo que hizo Perón? Organizó la solidaridad, organizó el festival ese en el Luna Park con los artistas, que todo el mundo donaba cosas, y se puso a la cabeza de eso. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Perón que no tenía un pomo que ver, entre paréntesis? Porque él era trabajo y previsión, no. Se metió porque la vio. Ese sí que la vio. A los 45 días le devolvió la tarea de solidaridad al Ministerio de Guerra, que era el que se suponía que se tenía que ocupar de esas cosas. Pero se quedó con el manejo de los fondos, la Secretaría de Justicia. Está todo documentado. Nunca se habla de ese tema. Siempre se habla del festival que conoció Evita. No, pero el festival donde
no conoció a Evita, ya la conocía de antes. Ahí presentaron en público, Empezaron digamos, al público. el vínculo entre ellos, aprovechó para... Bueno, pero no era un tipo muy inteligente y muy astuto, sin ninguna duda. Pero eso fue lo que lo lanzó al estrellato. Su sensibilidad o su muestra de sensibilidad hacia un terrible, algo que había golpeado a toda la Argentina. No sé si sabés, por ejemplo, que él organizó, como pasa en todo terremoto, muchas veces son temas de los que no se habla, quedan miles de huérfanos en los terremotos. Sí. Y él organizó la traída de los huérfanos más chiquititos, de aquellos que no tuvieran clara conciencia todavía de lo que había sucedido, y los entregó a familias. Hace poco hubo una investigación de un estudioso sanjuanino, de los miles de pibes que fueron traídos, están las fotos, en tren de San Juan a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Plata, por ejemplo, donde se anotaban las familias para adoptarlos. Muchas de esas personas nunca supieron de su verdadera identidad, Mira vos. porque los trajeron con 1 o 2 añitos. Hasta los 3 o 4 es difícil que te quede un recuerdo más o menos claro de algo. Bueno, eso lo hizo Perón. Bueno, felicitaciones por el campeonato de Racing. Recomendamos el libro. Jugamos en la primera B, en realidad. Yo siempre lo digo, muchachos, estamos contentos, pero era la primera B de América, ¿no? Ah, pero está bien, está muy No bien. es lo mismo de jugar a la Libertadores. Yo la No, no tengo es lo clara. mismo que Madrid. No. No. ¿Recomendamos los libros de Sarmiento? Sí, yo tengo varias. Mi obra más importante es Yo Sarmiento, que está ahí en. Donde yo a Sarmiento lo traigo al presente, en el sentido de que Me dijiste que era feminista también. no murió. Sarmiento no murió. Me dijiste cuando recién fuera de cámara que había sido el primer feminista. Ah, sí. Su defensa de los derechos de la mujer, nombró a la primera mujer, Juana Manso, Va a traer cola todo esto que estás diciendo, ¿eh? que traiga. Extraordinario, los escritos de él a favor de la lucha de las mujeres por el sufragio en Estados Unidos. Te estoy hablando de 1850. Las sufragistas son de 1900. Nombró a la primera directora de una escuela de ambos sexos que hubo en la Argentina, que es una escuela que la llamaba en aquel momento de Catedral al Norte, o catedral, es de la Catedral hacia el norte, justamente, Plaza de Mayo, que fue Juana Paula Manso. La nombró a ella directora de los Anales de la Educación. Apoyó por ejemplo, a Eduarda Mansilla y a otras mujeres de su generación, su novia de los últimos 30 años, Aurelia Vélez, que incursionaran en la escritura y y eso eran épocas en que las mujeres para publicar algo firmaban como hombres. Es decir, que si Sarmiento viviera hoy, ¿andaría con un pañuelo verde? Y además algo que no se sabe, te voy a contar una cosa. Yo creo que es el primer divorcio que se firmó en la Argentina, el de Sarmiento. En el sentido estricto, él ya tenía una novia a la que le llevaba bastantes años, 25, Aurelia, y se separa de Benita Pastorizo, una chilena con la que se había casado. Pero se separa ante escribano público. Y ahí firma el porcentaje que le va a pasar de su sueldo de presidente. O sea, se divorció. Bueno, yo creo que es el primer caso en la Argentina en que una persona se divorcia. Tiene un escrito sacado se divorcia en el sentido de que le pasó cuota alimentaria de por vida. Es más, cuando se murió, él en el testamento la había soslayado, porque la mujer era de buena posición económica y le pasaba todo a la hija, y ella hizo un juicio para seguir cobrando su pensión como como otros casos que conocemos ahora. Pero no me contestaste. Te podría... y tiene un escrito
él era muy fuertemente anticlerical, donde dice que el casamiento religioso es un yugo para el ser humano. Escrito así, en un diario de Montevideo, te lo puedo mandar. Así que, bueno, en el Yo Sarmiento es un relato genuino de toda su vida, contado en primera persona. Es gordo, sí. Si no lo leen, sirve en la punta de los libros, mantiene parados a los demás como ladrillo. Pero es ameno, es muy ameno. Y cuenta toda su vida. Eso sí, como él está vivo, aunque está en un féretro y es un esqueleto, le llegan las informaciones, entonces opina sobre lo que se dice de él en cada uno de los episodios. Por ejemplo, lo de la muerte de Chacho Peñalosa, como tantos otros, o lo del genocida de indios, etc. Él se va enterando de lo que se dice de él y les contesta a los... Ese es el Yo Sarmiento. Y después tengo El Genio Ineludible, Sarmiento el Genio Ineludible, que recoge unas 40 conferencias o escritos míos publicados en distintas revistas. Y el título del Genio motivó algunas polémicas, por supuesto. Y una de ellas fue en un congreso que hicimos organizado por la Universidad de Morelia en México, que se hizo vía Zoom, y donde había historiadores de Venezuela, Panamá, de Cuba. Era un encuentro más bien, digamos, de gente en su mayoría de lo que llamaríamos populismo de izquierda, chavismo. Y por Argentina me invitaron a mí, entonces yo planteé que el único genio que había dado América Latina era Sarmiento. ¿Para qué? ¿Estás seguro de lo que dice? Estos argentinos siempre iguales, ¿no? Siempre quieren usted Maradona, ¿no? Maradona, Messi, el más Papa. Claro, y ahora Papa, también me quiere poner a Sarmiento en la lista. Y entonces yo sencillamente le dije, bueno, nómbrenme otro. ¿Por qué? El desafío, y hubo mutis, porque San Martín fue un genio militar. Maradona fue un genio. Deporte. Piazzolla fue un genio en la música. Pero se podría, yo no le pondría el término, pero ¿cuál es la diferencia con Sarmiento? Sarmiento es considerado el mejor escritor de habla hispana del siglo XIX. Un estadista. Fue el fundador del sistema educativo de Latinoamérica. Porque antes, yo digo que San Martín y Sarmiento son argenchilenos, porque en realidad su fama la conquistaron en Chile, no en Argentina, los dos. Y él fundó el sistema educativo de Chile antes que el argentino. Fue asesor del paraguayo cuando estuvo en el exilio viviendo en Paraguay. Un discípulo de él fundó el sistema educativo uruguayo y él fue al Uruguay a dar... Y por carta dio las instrucciones para fundar el sistema educativo venezolano. Fue el único tipo que tuvo una visión americana de la revolución y no argentina, de su generación. No sé si conoces esta anécdota, ya sé que nos hemos ido de tiempo completamente. Sí, no importa. Pero él, en el año 1850, escribió un libro que se llama Argyrópolis. ¿Y qué es Argyrópolis? Argyrópolis es polis, ciudad, Argentum, Plata, la ciudad del Plata. Y él planteó que la isla Martín García debía ser la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que debían comprender al Paraguay y al Uruguay. 1850, después de que ya estaban divididos los tres países. O sea, él planteó la Federación de Estados Latinoamericanos. Planteó lo que nosotros podríamos llamar hoy una perspectiva de Mercosur antes que nadie. Y mientras residió en Estados Unidos como embajador, sacó una publicación que se llamaba Ambas Américas, porque los norteamericanos se dicen americanos. Y él decía, hay dos tipos de americanos,
los americanos de Norteamérica y todo el resto. Entonces hay dos Américas. Una, la que ustedes dicen que es de ustedes, Y la otra y vez. toda otra que va de México hacia el sur. Y entonces sacó una publicación que se distribuía por vía de los consulados en todos los países de Latinoamérica. Una visión americana. Es lo que recoge José Martí, que le dice en una carta donde Sarmiento recomienda la lectura de las obras de Martí. Sarmiento ya era viejo. Y Martí le dice a un amigo, mirá lo que opina de mí el verdadero fundador de la República Argentina. Bah, ya sé, te cuento esto. Entonces, cuando yo dije lo del genio, produjo cierto escozor, y yo digo, Bolívar es un genio, pero es un genio político-militar. No es, por ejemplo, no es un literato. ¿Y sabés quiénes opinan de que eres el mejor escritor de habla hispana del siglo XIX? Te voy a nombrar 3 personas. Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Borges. O sea, yo ya no tengo que opinar más nada. Bueno, y entonces yo ahí recojo desde distintos escritos de distintas conferencias para resumir cosas que me han costado muchos años desentrañar. ¿Y por qué? Porque un poco yo saqué la espada de Sarmiento cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, y a Sarmiento lo ningunearon. No aparecía, vos caminabas por Corrientes y había banderolas, Sarmiento no existió. Y lo único que hubo fue una versión terrible en cumbia del himno de Sarmiento que realmente, francamente, olvidable. Bueno, gracias, Tito, lo recomendamos el libro. No me comentaste por sí o por no, porque te pregunté si hoy Sarmiento andaría con un pañuelo verde en el cuello. ¿Por sí o por no? Mira, cuando digo lo del genio, muchas veces, a él en su época le decían el loco Sarmiento. Sí. Y entonces algunos periodistas me han intentado hacer un paralelo con Milei, sobre el loco que es distinto a todos los demás. Sí. Te imaginarás que no resiste comparación posible. Bueno, gracias. Cuando se hable de Milei dentro de 150 años, no creo que estemos en polémicas como las que todavía... ¿En qué estaban pensando estos muchachos? Nuestro querido pelado, mira, es el tipo que más calles tiene en la ciudad de Buenos Aires, ¿sabías? Bueno, gracias. Gracias a vos. Bueno, este ha sido otro nuevo ciclo. Si te gustó la charla, compartila con tus amigos, tus compañeros. Dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que siga creciendo y para que este ciclo de charlas siga desarrollándose. Una voz desde el movimiento obrero en todos los rubros. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.